Hola y bienvenido a mi canal, Artesano en mi cocina. En esta ocasión vamos a hacer pandoro. Aunque la otra pieza que veis parece un panetone, es un pandoro también. Solo tenía un molde y el otro lo utilicé. Bueno, comenzamos poniendo la harina. Harina de gran fuerza. Y ponemos los huevos. No ponemos más ingredientes. Comenzamos a amasar hasta que se integre bien. Es una masa al principio un poco dura, pero veréis que poco a poco, con el resto de ingredientes, no será tan dura. Yo lo hago así. Os comento que he estado amasando en torno a 10 minutos. En ese momento es cuando pongo la masa madre, como veis así, en trozos. La masa madre yo la he hidratado al 50%. Eso quiere decir que por cada 100 gramos de harina, cuando hago el refresco, por cada 100 gramos de harina pongo 50 de agua, la mitad de agua. Y es importante, muy importante, que esté muy activa, que la masa madre tenga fuerza. De lo contrario, el resultado será diferente. Como veis, siempre o durante el mayor tiempo amaso en velocidad lenta. Una vez que ha integrado la masa madre, lo que hago es poner simplemente la mitad del azúcar. Y cuando integra, pongo el resto. Ya llevo de 18 a 20 minutos amasando. Fijaos cómo la masa ya va cambiando, ya no se ve tan dura. Aunque parezca sorprendente, el azúcar también hidrata. En ese momento le subo velocidad de amasado. Estaba amasando en la primera velocidad y he subido un punto, una velocidad más, segunda. La masa va cambiando y cada vez tenemos una masa más elástica, con un gluten más desarrollado. Recordaros que en descripción del vídeo os dejaré la receta. En ese momento es cuando pongo la mantequilla a temperatura ambiente, en pomada, blanda. Pongo la mitad. No la pongo toda. La mantequilla la saqué horas antes de empezar con el amasado, para que estuviera blanda, a temperatura ambiente. En otras ocasiones os digo que pongo la mantequilla fría del frigorífico, pero es porque estamos en verano, hace calor. Ahora no hace calor. Cuando ya he integrado la primera parte que he puesto, la mitad, más o menos, pongo el resto. Yo utilizo mantequilla sin lactosa. Fijaos como la masa cada vez está más elástica, más bonita. Os comento que he estado amasando un total de 35 a 40 minutos. Hasta tener una masa con un gluten bien desarrollado. En ese momento la paso sobre la mesa de trabajo. Fijaos. Para mí está. Y en ese momento simplemente lo que hago es recoger la masa, bolear. Y lo que yo hago es ponerla en una jarra que tengo, que es alta. Es mejor poner la masa dentro de un recipiente que sea estrecho y alto. La fermentación va a ser mejor que si la ponemos en un tupper que sea muy ancho y bajito. Os aseguro que cambia. Yo, lógicamente, como hace frío, esta fermentación la hago en mi cámara de fermentación casera. Los que me seguís sabéis que tengo un vídeo. No obstante, en descripción del vídeo os dejaré el enlace a ese vídeo, al vídeo de la cámara de fermentación casera, que va muy, pero que muy bien. Pues simplemente boleamos y ponemos, como ya os digo, en un recipiente que sea estrecho y alto.
tiene que triplicar su volumen. Bien tapada y a la cámara. Bien tapada, lo que hago es poner simplemente film de cocina. Fijaos, tras poco más de 7 horas y media a 25 grados, casi ha triplicado su volumen. Lo que hago en este momento es ponerla en el frigorífico. Aquí la podéis ver. Pues lo que hago en este momento es ponerla en el frigorífico para enfriar la masa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el siguiente amasado y lo que no quiero es que la masa se sobrecaliente. Durante el amasado coge temperatura. Si la masa está a 25 grados y seguimos amasando a esa temperatura, vamos a calentar en exceso la masa. Tras 40 minutos, 40-50 minutos, la masa ya ha perdido temperatura. Mientras estaba en el frigorífico, lo que hago es preparar una pequeña emulsión de mantequilla con ron, vainilla y un poquito de miel. En descripción del vídeo os dejaré también la cantidad que yo he utilizado. La mantequilla en pomada, blanda, a temperatura ambiente. La vainilla siempre lo que aconseje el fabricante, leer siempre las indicaciones. Miel y un poquito de ron. Se puede batir con un batidor de mano. Yo lo hago con el batidor de, como veis, de la batidora de brazo, porque es más cómodo, más rápido. Aunque como os digo, podáis hacerlo a mano perfectamente, sin ningún problema. Vamos a batir hasta que nos quede una crema, pues eso, muy cremosa. Quede todo bien integrado. Queda muy suave. Y ya la tenemos lista para nuestro segundo amasado. Fijaos, prácticamente ha triplicado su volumen. La masa, como os digo, ha perdido temperatura tras esos 40 o 50 minutos en el frigorífico. Ponemos la masa y la harina, no ponemos más ingredientes. Bueno, sí, perdón. Pongo el azúcar porque no es mucha cantidad y la sal. Pero no pongo yemas de huevo, solo eso. Amasamos hasta que integre bien. 8-10 minutos, el tiempo que necesitemos. Y como veis, yo en velocidad lenta. Fijaos que ya está todo muy bien integrado. Pues en ese momento pongo una yema de huevo. Cuando integre, pongo la siguiente. Y cuando integre, vuelvo a poner la siguiente. Os recuerdo que la receta completa la tendréis en descripción del vídeo. El enlace a la cámara de fermentación casera también. Y las cantidades de la emulsión. Todo estará en descripción del vídeo. Vamos a amasar hasta que integre todo. Esa es la emulsión de mantequilla. La he puesto toda de golpe, podría haber puesto a trozos, pero bueno. En ese momento subimos un punto más de velocidad y amasamos hasta tener nuestro gluten bien desarrollado, una masa elástica, bonita. Perdonad porque el vídeo es un poco largo, pero si quiero realmente mostrar un poco los pasos, no puedo hacer más. Una vez que tengamos la masa, simplemente la recogemos, boleamos y ponemos en una bandeja. Yo la pongo en una bandeja. Esa bandeja que veis la he tenido aproximadamente 40 o 50 minutos en frío, para que esté fresquita, esté fría. ¿Por qué? Porque lo que busco es, al poner la masa en la bandeja, lo que busco es que ir dándole poco a poco esa forma a la masa, una forma rectangular. También os dejaré la medida de esa bandeja,
que será la que tenga la masa cuando vaya a hacer el empaste. Entonces, como no voy boleado dándole mucha tensión, pues ya comienzo a extender la masa, buscando que tenga esa forma rectangular, siempre tratando de hacerlo de una manera uniforme, que no dejemos la masa por un lado muy gorda y por otro lado muy finita. En ese momento simplemente pues a destapar y al frigorífico. Mientras está en frío, reposando, es importante que enfriemos la masa. Pues vamos a preparar la mantequilla para hacer el empaste. Simplemente pues colocamos nuestra mantequilla a temperatura ambiente. Yo la saqué la noche anterior. Os comento que yo el amasado lo hice por la noche. Y la primera fermentación ha estado toda la noche fermentando. Y al día siguiente por la mañana es cuando comienzo a seguir la elaboración. Y a la tarde es cuando horneo. Es una forma de programar. Cada uno pues se programa sus tiempos y a su vida, ¿no? Como le venga mejor. Lo que yo hago es formar un sobre con las medidas de la bandeja que habéis visto. Por eso os dejaré las medidas en descripción del vídeo. Le doy el ancho que va a tener mi masa. Ya lo veréis ahora cuando llegue el empaste. Una vez hecho el sobre, simplemente es ir laminando, estirando nuestra mantequilla para darle esa forma. Poco a poco, con paciencia, la vamos repartiendo bien y le vamos dando forma. Una vez que la tengamos, la vamos a poner en el frigorífico, al menos 30 minutos. Bueno, pues transcurridos 30 minutos desde que puse la masa en frío, la masa ya ha relajado, pues lo que hago es volver a estirar para darle, como ya os he comentado, la forma de la bandeja rectangular. Y os recuerdo que en descripción del vídeo tendréis las medidas. Perdonad que me repita, pero es para que no se os olvide y tengáis todos los datos posibles. Una vez que la tengamos, tapamos nuevamente y la ponemos en el frigorífico como media hora más. Bueno, pues transcurrido ese tiempo vamos a hacer el empaste y el primer laminado. Os comento, yo le doy 2 pliegues sencillos y uno doble, pero sinceramente os comento que se pueden hacer los 3 sencillos. Incluso pienso que el resultado no va a variar, así que ya lo dejo a vuestra elección. ¿Me queréis hacer como yo, 2 y 1 doble? Vale. ¿Que queréis hacer los 3 sencillos? Yo os lo aconsejo. Fijaos que yo he dado la medida, el ancho de la mantequilla es el mismo que tiene la masa. De esta manera pues va a tener la misma cantidad de masa por debajo de la mantequilla que por encima, de una manera más uniforme. Es lo aconsejable, no es aconsejable tener mucha masa en un lado, poca masa en otro. De esta manera pues tenemos más o menos lo mismo. Pues en ese momento giramos, pellizcamos bien para que selle bien
comenzamos presionando los extremos y a partir de ahí laminamos hasta tener nuestra masa de un grosor aproximadamente de unos 8 milímetros, poquito menos de 1 centímetro. Vamos golpeando. Y si es necesario siempre ponemos un poquito de harina, pero poco, no hay que abusar. La masa se lamina muy bien porque está muy relajada. Durante el tiempo que la hemos tenido en frío, la masa se relaja y fijaos que estira bien, no vamos a tener ningún problema. Una vez que la tengamos, pues hacemos el primer pliegue sencillo. El segundo no lo pongo, porque si no sería el vídeo todavía más largo, pero es el mismo paso. Hacemos este pliegue, ponemos en nuestra bandeja, pasamos al frío, la dejamos reposar en torno a 40 minutos, sacamos del frío y repetimos el mismo paso. Volvemos a poner en la bandeja, tapamos siempre y ponemos otra vez en frío y le damos otro reposo de otros 40 minutos aproximadamente. El segundo, insisto, es repetir este mismo paso. Laminar, hacerle el pliegue sencillo, tapar al frigorífico y 40 minutos de reposo para que la masa se relaje. Mientras lo que hacemos es preparar nuestro molde de Pandoro. Yo lo que hago es untarlo muy bien con mantequilla para que no se me pegue, lógicamente. Mantequilla a temperatura ambiente, esté blanda, y con una brocha, fijaos, se hace muy bien. Bueno, este sería ya el tercero. Y ahora lo que hago es pesar la masa para dividirla, ya que mi molde es de 750 gramos y tenemos masa pues para hacer prácticamente 2. Como solo tengo uno, el otro lo que hago es ponerlo, como habéis visto al principio, en un molde de panetone. Bueno, pues una vez que hemos dividido, lo que hacemos es laminar, estirar nuestra masa. Y la dejaremos en torno a los 8 milímetros, poquito menos de 1 centímetro la dejo. Como veis, yo hago un pliegue doble, pero como ya os he comentado, podéis hacer el pliegue sencillo, sin ningún problema. Le pasamos un poquito el rodillo. Y en ese momento enrollamos. Tenéis dos opciones. Una, intentar bolear como hago yo. Lógicamente la masa tiene mucha tensión y lo que hago es dejar que relaje, que repose. Le doy un reposo de aproximadamente 10-15 minutos y termino de bolear bien. Pero tenéis otra opción que os comento. Conforme enrollamos la masa, tal cual la podemos poner dentro del molde de Pandoro sin ningún problema. Yo creo que quedaría incluso hasta mejor. Después de dejarla reposar, como os he comentado, pues la vuelvo a bolear. Con la otra masa, que la pondré dentro del molde de panetone, exactamente igual. Lo mismo, la misma operación. Pues directamente al molde.
No me ha gustado cómo ha caído, perdonad. Y lo que hago es sacar y volver a bolear un poquito más. Y ahora sí. El cierre, como veis, lo pongo hacia arriba. En el molde de Pandoro, de Panettone, perdón, el cierre lo pongo hacia abajo. Es diferente, no se va a desmoldar. Os comento que la fermentación también la hago en mi cámara de fermentación. La cámara que os he comentado antes y que en descripción del vídeo os dejaré el enlace para que podáis verla. Y ha estado fermentando en torno a unos 24 grados durante más de 5 horas. Una vez que ha fermentado, como veis, queda poquito para llegar al filo, lo que hago es poner la masa durante 40 minutos aproximadamente en el frigorífico para que la masa se enfríe. Durante ese tiempo lo que hago es calentar el horno. Le ponemos un poquito de mantequilla, un trocito de mantequilla antes de entrar al horno. Yo tengo el horno ya caliente a 200 grados. Lo pongo con calor solo abajo durante 15 minutos. Y bajo mi horno a 160 grados, calor arriba y abajo, y lo he tenido aproximadamente otros 30 minutos. Os comento que el tiempo es orientativo, como ya sabéis, pero si tenéis un termómetro lo pincháis y si está en 92-93 grados, ese Pandoro ya está listo. Yo lo que hago es pincharlo, medir la temperatura interior del Pandoro, 92-93 grados. Lo dejo sobre rejilla, como veis, toda la noche. He horneado por la tarde, así que lo dejo toda la noche. Al día siguiente está frío, pues en ese momento es hora de desmoldar. Y como hemos untado bien, no tenemos ningún problema, no se pega nada. A continuación, pues lo típico del Pandoro es azúcar glass. Bueno, como os digo siempre, un dedito arriba siempre motiva. Si no estás suscrito, aún estás a tiempo. Suscríbete a mi canal y no te perderás ninguna receta. Y como es normal, pues creo que hay que ver el corte. Os aseguro que de sabor está buenísimo, espectacular. El corte, el hojaldrado, pues siempre digo que mejorable, pero juzgad vosotros mismos. Para mí no está nada mal, bastante bien. Y os insisto que de sabor está buenísimo. Y este, lógicamente, pues también le vamos a dar el corte para ver el hojaldrado. Un sabor a mantequilla extraordinario. Pues nada, espero que os haya gustado. Y como siempre digo, un saludo y hasta el próximo vídeo.